Buenas tardes, hermanos. Me alegra estar aquí con ustedes en la casa del Señor. Gracias, Señor, porque, como se decía, Él nos atrae, su espíritu nos atrae, su amor, ¿cierto? Nos constriñe, nos atrae, nos seduce. Gracias, Señor, porque su amor es más fuerte que nosotros, hermano. Quisiera que abriésemos las Escrituras en el Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Leamos también el capítulo 22, versículo 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas, entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos del búfalo. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Versículo 26. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Versículo 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones.
Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. La posteridad le servirá. Y el capítulo 24, el versículo 3, dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Hermanos, ¿quién es este Rey de gloria? Digámoslo todos: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén. Hagamos una oración, hermanos. Padre nuestro, Dios nuestro, tú eres nuestro pastor. En ti confiamos. Somos tus ovejas de tu prado. Nos encomendamos a ti, a tu Espíritu Santo, Señor, que nos conduzca por delicados pastos y nos lleve a aguas tranquilas en medio de tiempos turbulentos, en medio de la angustia. Tú estás con nosotros, Señor. Háblanos con tu palabra, pasa a través de mí, que podamos oír lo que tú quieres decirnos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, como ustedes vieron, leímos los 3 capítulos, ¿cierto?, de los Salmos 22, 23 y 24. Quisiera compartir del Salmo 23, esencialmente, pero toqué el Salmo 22 y el Salmo 24 porque están relacionados. Generalmente, y en toda la historia de la cristiandad, se le ha dado más énfasis al Salmo 23, ¿cierto? La mayoría, quizás de los que estamos acá, conocemos este Salmo. Nuestros padres o nuestros abuelos quizás muchas veces lo hacían recitar. Pero la verdad es que estos 3 están relacionados y muestran un cuadro completo de 3 cosas que quiero compartir. En lo principal es que el Señor en este tiempo es nuestro pastor, que nos está llevando de gloria en gloria, nos está conduciendo por medio de valles turbulentos, oscuros, y es porque el Señor, primero, Él pasó por la muerte. Cuando vimos el capítulo 22 del Salmo 22, ¿cierto? Ahí decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parte el Salmo hablando con esa pregunta, ¿cierto? Y nosotros sabemos que los salmos hablan de Cristo, ¿cierto? El mismo Señor dijo que era necesario que se cumpliese la palabra de los salmos, los profetas, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de este salmo, está hablando de Cristo. Amén. Y es cuando el Señor estaba en la cruz y fue desamparado, ¿cierto? Fue dejado solo por el Padre, porque Él estaba llevando los pecados de muchos, donde estábamos todos nosotros, tú y yo incluidos. Entonces, esa comunión íntima, esa comunión eterna con el Padre, por un momento se fue y el Señor perdió el rostro de su Padre, ¿cierto? Por causa de todos los pecados, el peso de los pecados que estaba pasando sobre Él, por causa de la muerte, de que Él estaba pasando por la muerte, venciendo a Satanás, a todos sus enemigos, venciendo el pecado. Por lo tanto, Él hace esta exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mis palabras, de mi clamor? Entonces, hermanos, por causa de que el Señor hizo esta pregunta, y por causa que Él vivió el desamparo, por causa que el Señor vivió el rechazo de los suyos, ¿cierto? Él dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a un pueblo, ¿ya? Toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se puede resumir en que Dios quería preparar un pueblo para sí, para recibir al Mesías, ¿cierto? Y eso lo estudiamos en los libros de la restauración, ¿cierto?
en Daniel, en Esdras, Nehemías, Esther, ¿cierto? Todo lo que el Señor hizo en el pueblo de Israel por causa de la rebeldía, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Él los llevó cautivo, ¿cierto? Por 70 años. Pero el Señor cumplió su palabra y restauró la casa del Señor, el altar, el templo, ¿cierto? Los muros, y todo preparado para la venida del Mesías, del Señor Jesús. Y en el Nuevo Testamento se dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en sombras de muerte, luz le resplandeció. Entonces, Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué podemos decir ante esta expresión, hermanos? El Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, viniendo a su pueblo, pero su pueblo rechazándole. Los fariseos, la ley, las costumbres. Finalmente le dijeron, crucifícale, ¿cierto? Y Él fue crucificado. Entonces Él vivió el desamparo de los suyos. También al Señor le hicieron una pregunta. Señor, aquí está tu madre, tus hermanos. Y el Señor dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el Señor después dice a María, mujer, el Señor le dice, he aquí subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor le estaba diciendo que los que hacen su voluntad iban a ser sus hijos, iban a ser sus hermanos, su madre, ¿cierto? Y cuando Él estaba en la cruz y después de resucitar, Él iba a llevar muchos hijos a la gloria. Por eso dijo, subo a mi Padre, pero no solo a mi Padre, porque Él pudo haber dicho, subo a mi Padre nomás. A mí me rechazaron acá. Yo subo de vuelta a mi Padre, a mi gloria, porque yo la merezco. Pero bendito sea el Señor, que dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, ahí está la promesa también para todos nosotros, para los gentiles, ¿ya? Que no éramos parte del pacto de Abraham, que no éramos parte del pacto de Israel. Entonces, el Señor vivió el menosprecio, la soledad, el desamparo, para que nosotros en el capítulo 23 pudiéramos tener un pastor. Por eso parte diciendo, Jehová es mi pastor. ¿Se acuerdan cuando el hermano Rodrigo Abarca compartía respecto a la oración? Que parte diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es la misma expresión. Este Jehová es mi pastor. Padre nuestro. Es una propiedad que nosotros podemos decir, hermanos, porque somos hijos de Dios. Tenemos un Padre celestial. Aleluya. No estamos solos. Él estuvo solo para que hoy día nosotros no estuviésemos solos. Bendito sea el Señor. Entonces, esta es la figura del capítulo 23. Y en el capítulo 24 vemos que este Rey de gloria, ¿cierto? Este Rey que dice aquí que en el 22 dice que Él, ¿cierto?, anunció tu nombre a mis hermanos. Aquí está hablando de la filiación, de que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Y el Señor después fue resucitado y dice ahí que de Jehová es el reino, Él regirá las naciones, se postrarán delante de Él, la posteridad le servirá. Es decir, que en el 22 estaba hablando también de lo futuro, de lo que iba a pasar cuando el Señor venga a reinar. Y en el capítulo 24 vemos aquí al Rey de la gloria. Es decir, que el Señor Jesucristo, el siervo de Dios, el Cordero inmolado, Él murió en la cruz, pero no quedó ahí. Él resucitó. Él resucitó. Y hoy día, hermanos, Él está sentado a la diestra de Dios. Pero no solamente eso. No solamente eso. Cuando Él murió, tú y yo también morimos. Tú y yo también fuimos crucificados con Él. No solamente eso. Nosotros también pasamos por la muerte. Pero Él pasó por la muerte. Pero nosotros pasamos por el valle de la muerte. El valle de las sombras de la muerte. Porque el Señor venció la muerte. Fue el único que venció la muerte. La muerte no le pudo retener. Dice, la muerte no le pudo retener. Porque Él fue sin pecado. Entonces,
nosotros pasamos junto con Él. Y hay una expresión que dice que aquí habían como las fauces de león, ¿cierto? Que estaban abriendo su boca. ¿Dónde está? Acá en el versículo 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, dice el capítulo 22. Y esta expresión, el hermano dice que es como cuando Él pasó por la muerte y estaba el león, estaban las fieras, los toros. Todos querían despedazar al Señor porque sabían que destruyendo al Señor se acababa todo, ¿cierto? No había salvación. Pero se dice que el Señor tomó las barbas del león y nosotros juntamente con Él también lo hicimos, porque el Señor fue el que venció. Pero no solo eso, Él resucitó. Y dice que también nosotros resucitamos con Él. Amén. El Señor está hoy día sentado a la diestra de Dios y Él nos hizo sentar juntamente con Él. Por lo tanto, esa es nuestra posición hoy en día, hermanos. Entonces, el capítulo 23 lo que habla es de la experiencia del cristiano. El capítulo 2 fue la experiencia de Cristo. Ese es el capítulo por excelencia de Jesucristo. Él vivió el martirio, Él vivió el sufrimiento, Él vivió el rechazo, Él vivió la soledad, para que hoy día nosotros pudiésemos también experimentar lo que Él experimentó en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que en nosotros se manifieste la vida. Eso es lo que el Señor quiere, de ti y de mí, vida. Esa vida eterna que estaba con el Padre, que hoy día se nos manifestó, para que hoy día nosotros pudiésemos dar vida a otros. Y el capítulo 24 entonces, hermanos, termina con la exaltación del Señor Jesucristo, la glorificación de Él. Pero también hay algo precioso aquí, que un día, hermanos, cuando el Señor venga, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, los que murieron en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Este cuerpo mortal, este cuerpo que se desgasta, este cuerpo que se enferma, tendremos nuevos cuerpos, hermanos, seremos glorificados. Por lo tanto, este Rey de Gloria que fue ascendido, glorificado, llevado hasta la cima, en lo más excelso, también dijo, cuando hizo la oración en Juan 17, que Él iba a ir a preparar moradas para que tú y yo estemos también con Él. Por lo tanto, nosotros también seremos glorificados. Y viviremos y reinaremos con Él, como dice aquí el capítulo 22. Ese es nuestro escenario, hermanos, el escenario que hablan estos capítulos 22, 23 y 24. Y ahora quisiera que pudiésemos ir desglosando esto. Pero antes, solamente mencionar algunas notas, que el capítulo 23 fue escrito por David, ¿cierto? Algunos dicen que fue escrito en su adolescencia, algunos dicen que fue cuando fue el rey de Israel. En verdad eso no lo sabemos, pero sí podemos ver que él nunca olvidó su pasado. David siempre se acordó que fue un pastor. Siempre se acordó que fue un pastor. A pesar de que él fue el rey, ¿cierto? Prefigurativamente como Jesús, el Mesías, el Rey de Gloria. Pero él nunca se olvidó que él fue un pastor de ovejas cuando él fue llamado por el Señor. Y eso, hermano, es algo que tenemos que recordar nosotros en toda nuestra vida cristiana. Por eso quise también compartir este texto, porque muchas veces se nos olvida cómo éramos antes, quiénes éramos antes. Y a veces puede subir orgullo quizá a nuestro corazón en lo que somos ahora. Pero David, él nunca se olvidó que él fue pastor. Y eso hizo que él pudiese reinar. Eso hizo que él pudiese gobernar a un pueblo. Ese es el secreto, hermanos. Otra nota es que, bueno, ya lo dije, que estos salmos están interrelacionados entre sí. Y que también cuando aquí se habla de que Jehová es mi pastor, hay otras partes de la Escritura que dice no solamente eso, sino que en Juan capítulo 10, verso 11, vayamos allá, hay una expresión, y en Hebreos 13, 20 hay otra expresión. Permítanme avanzar con esos dos puntos. Juan capítulo 10, verso 11.
Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, perdón, me equivoqué, 13, 20. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces aquí tenemos otra expresión, el gran pastor, ¿cierto? En Juan 10, 11 vimos el buen pastor, y en Hebreos tenemos el gran pastor. Y en Primera de Pedro 5, 4 tenemos otra expresión, 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces podríamos unir estos tres textos y meternos dentro de estos salmos que leímos, ¿cierto? El Salmo 22, el Salmo 23, el Salmo 24. El Salmo 22 podríamos decir que Él es el buen pastor. Él es nuestro pastor. Dice, yo soy el buen pastor, ¿cierto? Su vida da por las ovejas. Entonces en el capítulo 22 vemos que Él dio su vida por nosotros. Después en el 23 podemos ver que Él es el gran pastor, el que está con nosotros en toda nuestra experiencia, en nuestra carrera cristiana. Por la sangre del pacto eterno, ¿cierto? Porque Él murió, Él es el gran pastor. Y en Primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo 5, verso 4, vemos que Él es el príncipe de los pastores. Y esto podemos relacionarlo con el capítulo 24, ¿cierto? Nuestro Rey de Gloria, el príncipe. Es como la figura que vimos en Josué, ¿cierto? Cuando en capítulo 5, al terminar el capítulo, Josué ya había pasado el Jordán con el pueblo, el arca, ¿cierto? Pasó primero con los sacerdotes y detrás el pueblo, hasta que los sacerdotes con el arca se pararon en medio del río, ¿cierto? Y todos pasaron, ¿cierto? Después de eso tenemos Gilgal, ¿cierto? Donde ellos fueron circuncidados. Y después de ese evento, dentro de ese lugar, Gilgal se dice que era un campamento, un lugar donde se prepararon para la batalla. Josué miró y vio a una persona y le dijo, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y él vio una persona, ¿cierto? Que dice ahí la escritura que era, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Esa es la misma figura, hermano, que estamos viendo acá. El Señor Jesús en el Jordán, ¿cierto? Él descendió. Se dice que el Jordán tiene aproximadamente 400 a 500 metros de altura y hasta llegar al Mar Muerto, después que desemboca el Jordán, son menos 400 metros bajo el nivel del mar. O sea, es un descenso continuo. Y eso es lo que hizo el Señor. El Señor descendió, ¿cierto? Se dice que Él se humilló a sí mismo, que Él se despojó de su gloria que estaba allá arriba y descendió y vino hasta nosotros. Esa es la figura del Jordán. Y Él estuvo ahí, firme, en el fondo del río, hasta que todos pasaron. Y esa es la figura de Cristo, hermanos, muriendo por nosotros, hasta que todos también murimos con Él, pero también después los sacerdotes siguieron su camino y salieron del río, y eso es símbolo de la resurrección del Señor Jesús, y que también nosotros también salimos con Él, resucitados con Él para vida. Es decir, dejando ya la vieja naturaleza, dejando Egipto, dejando todo lo de atrás, y ahora empezando a vivir la realidad de Cristo, la tierra de Canaán. Y ahí, en ese momento, cuando él estaba preparándose, junto con cómo iba a derrotar Jericó, dice que él vio esta persona. Y ahí en Gilgal ellos fueron circuncidados. Y esto es figura de la cruz del Señor, el despojo que ellos tuvieron que vivir.
esa debilidad en extremo que tuvieron que vivir, así como el Señor la vivió. Eso es el símbolo de la circuncisión, para que ellos no dependan de ellos mismos. Por eso se le presentó a esta persona. Y lo que hizo Josué fue reconocer que era el Señor, y él se inclinó a tierra, ¿cierto? Y dice que le adoró. Y ese es el principio, hermanos, para que nosotros podamos tomar Jericó y vencer y tomar la tierra que el Señor nos dio, que es Cristo mismo en nosotros, hermano. Entonces, vemos que el Señor, como nuestro pastor, Él dio su vida por las ovejas. Y se dice que también que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esa es una manifestación real y palpable, ¿cierto? Como decía nuestro hermano Daniel. Y el que no ama a su hermano permanece en la muerte. Pero nosotros salimos de la muerte en resurrección. Por lo tanto, ahora podemos amarnos los unos a los otros. Podemos amar porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Y dice que hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Pero aquí está la parte experimental. Nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, el Señor, hermanos, quiere que nosotros vivamos esta experiencia aquí en la tierra. Estamos en esta tierra, pero el Señor quiere que nosotros vivamos la vida celestial aquí en esta tierra. Nuestra vida con Cristo aquí en esta tierra. Que podamos experimentar aquí en esta tierra la resurrección del Señor en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Entonces cuando en el capítulo 23 parte diciendo Jehová mi pastor, nada me faltará, es porque realmente no hay nada que nos pueda faltar si Él está. Si Él está, todo está bien. Nada nos faltará. Nada. Quizás puede ser que hoy día puedes tomar alguno de tus recursos financieros, económicos, trabajo, pero tarde o temprano te darás cuenta que eso pasa. Por eso la experiencia de David fue palpable, porque él realmente vivió también la soledad en el desierto, en las cuevas, y él pudo realmente comprobar experimentalmente que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Jehová es nuestro buen pastor. En el Antiguo Testamento se decía, cierto, el hermano Rodrigo también mencionaba del nombre de Jehová, que cuando se le apareció a Moisés en la zarza le dijo, yo soy el que soy. Pero gracias al Señor que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos muchos yo soy, ¿cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. También yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Gracias al Señor. El Señor es nuestro pastor, pero también es la puerta, que Él nos permite entrar y salir y descansar. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto, hermano, es una figura de nosotros cuando conocemos por primera vez al Señor. Nosotros nos alimentamos de Él, ¿cierto? Bebemos de Él, bebemos la leche espiritual. Necesitamos como un bebé, beber, necesitamos de nuestro padre, necesitamos de nuestra madre, necesitamos continuamente, un bebé necesita eso. Entonces por eso aquí está la figura de un recién nacido. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Si está mi padre, nada me faltará. Si está mi madre, nada le faltará al bebé, ¿cierto? Pero el Señor quiere que no solamente seamos bebés, ¿cierto? Quiere que sigamos avanzando y creciendo. Y uno se goza cuando el niño, el bebé, ya no toma solo leche de la mamá, sino que ya empieza a comer papilla, a comer sólido, empieza a dar sus primeros pasos, y uno empieza a ver que ya está empezando a caminar, a crecer, ¿cierto? Pero al principio es necesario que nosotros seamos guiados por delicados pastos y podamos descansar. Y aquí me detengo, hermano, en esto, porque hoy en día podríamos decir que muchos de nosotros, dentro de nuestro día o nuestros días, nos cansamos continuamente. Y hay muchas cosas que nos hacen estar cansados. No estoy hablando solamente físicamente, ¿cierto? Porque el trabajo en sí nos cansa.
pero hay cosas que nos cansan en nuestra mente, que nos intranquilizan en nuestro espíritu. Y el Señor quiere despejar eso. Por eso Él está parte diciendo que Él nos guiará por lugares de delicados pastos, me hará descansar. Él quiere que nosotros descansemos, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros descansar? Y esto también quiero tomarlo ahora, volviendo al libro de Josué. Nuestra tierra prometida, nuestro Canaán, es el lugar de nuestro reposo, es el lugar de nuestra herencia, es el lugar donde todo el pueblo de Israel, años y años dando vuelta en el desierto, fracasando, una generación tras otra, pero una generación el Señor le prometió entrar. Y es una figura de nuestro reposo, de nuestro descanso. Por lo tanto, hermanos, nuestro descanso no está en que tengamos todo ordenado, nuestras situaciones financieras, personales, matrimoniales, o todo lo que nosotros nos agobie. Nuestro descanso primero es estar con el Señor, con el buen pastor. Y Él nos guiará a buenos pastos. Él sabe, hermanos, dónde están los buenos pastos. Él sabe dónde está el alimento para cada día, para ti. Se dice que el pueblo de Israel fue alimentado con maná, ¿cierto? Todos los días. Pero dice que después se cortó el maná, ¿cierto? En el libro de Josué. Cuando entraron a la tierra prometida, empezaron a comer las delicias de la tierra. Las espigas, las tostadas. Y eso habla de una vida de unión con Cristo. Cuando nosotros comprendemos esto por la fe, viene descanso a nuestro corazón. Podemos tener muchas situaciones externamente, pero internamente podemos tener un descanso, porque estamos en Cristo y vemos nuestra posición en Cristo. Y esa es la posición que nos hace vencedores. No podemos nosotros vencer Jericó, nosotros no podemos vencer Jai, no podemos vencer todos los otros enemigos que están también, que vienen después, si antes no comprendemos esto, si antes no comprendemos qué es lo que es la santificación, qué es lo que es que el arca pase, que su presencia pase primero y nosotros después. Y si no comprendemos que Él nos llevó a nosotros con Él, si no comprendemos que Él quiere despojarnos de nuestro viejo hombre, y nosotros veamos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, y que nosotros estando en Cristo tenemos que mantenerlo allí, porque se quiere levantar, y eso nos hace estar en la carne y fracasar. Ese fue el fracaso del pueblo de Israel, el que ellos no pudieron obedecer al Señor, andar en sus leyes. Pero nosotros que hoy día tenemos la revelación de Cristo, hermano, podemos aferrarnos a Él y descansar verdaderamente. Bendito sea el Señor. Y dice que nos conducirá junto a aguas de reposo, nos pastoreará. Y eso habla, hermanos, que cuando el Señor Jesús resucitó, dice que Él envió su Espíritu Santo, ¿cierto? Como ríos también de aguas vivas, que el que cree en mí, dice, de su interior fluirán ríos de aguas vivas. Amén. Y podemos nosotros beber de ese río, pero hay muchas veces que estamos cansados, que estamos agobiados y que muchas cosas nos dan miedo en nuestro exterior y nos impiden acercarnos a tomar esa agua que fluye. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor se acerca al río y toma las piedras del río y empieza a tomarlas y hacer una piscina alrededor del río para que haya un pozo de aguas tranquilas. Y de esa manera la oveja puede acercarse y tomar agua sin tener temor. Y es porque también está su pastor ahí. Entonces aquí vemos, hermano, en esta figura que mientras esté Él, nosotros podemos descansar. Hay un texto que quería leer, hermano. Disculpen que me haga un paréntesis, pero creo que es necesario leerlo, que está en Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 8. Segunda de Corintios 4, 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no
destruidos. Derribados, pero no destruidos. Posiblemente aquí hay algunos hermanos que se siente derribado, pero aquí hay una esperanza. No estamos destruidos. Estamos pasando por un valle, pero el Señor nos va a sacar de ahí. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Miren esa expresión, hermano. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por todo lugar donde nosotros vayamos, sea que estemos atribulados, sea que estemos angustiados, sea que estemos desesperados, perseguidos, derribados, sea que estemos viviendo en nuestro cuerpo enfermedades, sea que estemos viviendo situaciones complejas, llevemos por todo lugar la muerte por causa de Jesús. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, ¿qué está diciéndonos esto aquí Pablo, hermano? Es algo que nosotros podemos experimentar ahora, hoy, no en el cielo, aquí, en la tierra, en nuestro día a día, en nuestras situaciones. El Señor permita que nosotros podamos morir para que haya vida. De manera que la muerte actúa en nosotros. Pablo se está identificando. La muerte actúa en mí, pero en vosotros la vida. Entonces, hermanos, con esto quería cerrar el paréntesis. El Señor quiere que nosotros podamos experimentar muchas veces situaciones para que la vida de Cristo salga de nosotros, para que ese grano duro, esa cáscara que muchas veces es difícil que se rompa, pueda realmente romperse y caer en tierra y dar fruto para otros. Ese es el anhelo de Pablo. Ese es mi anhelo también, en mí, que podamos realmente dar vida, hermanos. Que no esperemos que los demás nos den vida. Partamos nosotros, con nuestras situaciones, con nuestra vida, orando al Señor delante de Él, confiando en esta palabra, que todo lo que nosotros vivamos en esta tierra va a terminar en vida para Él. Sea que muramos, sea que vivamos, del Señor somos. No hay gloria sin sufrimiento, ¿cierto? Él dice que Él tuvo que pasar los padecimientos, tuvo que vivir el sufrimiento, ¿cierto? Porque por el gozo puesto delante de Él sufrió, dice, la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, quiere decir que había un gozo delante del sufrimiento, menospreciando lo oprobio. Entonces, eso es lo que el Señor hoy día nos está hablando, hermanos. Amén. Sigamos. En el versículo 3 del capítulo 23 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí vemos una etapa un poquito más adelante de nuestra vida cristiana. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la oveja ahora ya ha crecido un poco y ya sabe que hacia allá se puede desviar un poquito, que puede ir un poquito más para allá. Al principio él estaba solo con su pastor, pero ahora él ya empieza a pisar otros pastos, ¿cierto? A moverse para aquí, para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la oveja? Empieza a agitarse su alma. Empieza su alma a angustiarse, empieza a su alma a inquietarse. Por eso dice aquí, confortará mi alma, porque eso es lo que hace que vuelva nuevamente el alma de esta oveja a lo que el Señor quiere, ¿cierto? Estar con Él. Entonces el Señor es el quien puede confortar nuestra alma y también el que puede saciar nuestra alma, porque nuestra alma es insaciable, ¿cierto? Con muchas cosas no se puede saciar, ni con viajes, ni con dinero, ni con placeres, ni con nada de este mundo se puede saciar, es insaciable. Pero sí el Señor puede saciar. Por eso que dice el Señor, de mañana te busco, mi alma tiene sed de ti. Que ese sea nuestra oración, hermanos,
De mañana te busco, mi alma tiene sed de ti. De mañana te busco, mi alma tiene sed de ti, tiene hambre de ti. Antes de empezar el día, creo que la otra vez parece que lo dije igual, antes de empezar el día, digámosle, Señor, mi alma tiene sed de ti, lléname de ti, quiero partir mi día lleno de ti. Dice, si tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso. O también dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Y por qué dice de la mañana? Porque hay una noche, ¿cierto? Y un día, y una mañana, y una noche, y otra noche, ¿cierto? Y las noches figurativamente son figura de las tinieblas, del miedo, del desespero, del lloro. También hay otro salmo que dice, despierta alma mía, despierta. Hay un cántico igual, ¿cierto? Despierta salterio y arpa de mañana. Alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo. Aleluya. Y refugio en el día de la angustia. Esa es la confesión que tenemos que hacer, hermanos, a nuestra alma. Si no lo hacemos, partiremos nuestra mañana con los problemas de anoche y del día de anterior y seguiremos dando una vuelta en nosotros mismos, y nunca vamos a salir de ahí. Pero el Señor no quiere que demos vuelta, así como el pueblo de Israel dio vuelta en el desierto. El Señor quiere que descendamos por el Jordán y ahí hallaremos la vida, hallaremos el descanso. Y ahí veremos que la fidelidad del Señor, la misericordia del Señor nos han acompañado. Amén. Gracias al Señor. Habrá un día que no habrá más noche, hermanos. Aleluya por eso. Dice que en Apocalipsis la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Habrá un día, hermanos, que ya no habrá noche. Dice que las tinieblas van pasando y la luz ya se acerca. Queda muy poco, hermanos, para ver a nuestro Señor venir. Será como la luz de la mañana. Amén. Será como el sol a mediodía. Así vendrá el Señor. Y nosotros le veremos cara a cara. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, el Señor nos está invitando a vivir en los lugares celestiales donde Él nos puso en Cristo. Ese es el lugar que el Señor quiere que nosotros vivamos, hermanos. Entonces Él confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí llegamos al versículo 4, que dice, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí hay otra experiencia un poco más profunda de la vida cristiana, ¿cierto? Cuando nosotros vivimos la cruz de Cristo, vivimos el valle profundo, vivimos el fondo del río Jordán, ¿cierto? Y en esa experiencia no estamos solos. Dice, porque tú estarás conmigo. El Señor que vivió la soledad, Él va a estar con nosotros en ese valle oscuro, en ese valle tormentoso. Yo busqué un poco, disculpen que lea, pero busqué un poco acerca de esto del valle de sombra de muerte. Y en ese tiempo era como un valle, era como una grieta estrecha, profunda, oscura, alta, imagínense como entre rocas. A veces habían partes donde había más de 300 metros de altura y otras veces menos. Era muy irregular, pero era un lugar donde había que pasar. Habían fieras, aguardaban para atacar a las ovejas, ¿cierto? Las ovejas se espantaban, tenían miedo. Era un lugar cavernoso y cada oveja corría peligro constantemente. Eran sombras ocultas, eran sorpresas que generaban temor. Era una depresión constante poder cruzar ese valle. En este valle habían precipicios. ¿Y por qué no lo podían hacer de día? Porque era demasiado caluroso,
y no podían hacerlo porque era muy, muy caluroso, no podían. Entonces tenía que hacer como en la tarde, tarde-noche, por eso era oscuro. Y este valle de sombra representa entonces, hermanos, este pasaje individual que nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros en nuestra peregrinación. Cada uno de nosotros ha pasado o va a pasar en algún momento por un valle de sombra y de muerte. Pero bendito sea el Señor, que solamente es un valle de sombra y de muerte. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte, porque el Señor venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. El Señor venció al diablo y venció a todos sus enemigos. Por eso Colosenses, cuando Pablo habla ahí respecto a la victoria del Señor en la cruz, dice que en el capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. El Señor los exhibió públicamente. Él los venció uno tras otro, a todos nuestros enemigos. Por lo tanto, nosotros cuando estamos en Cristo y estamos en esa posición, podemos ver que Él venció. Él realmente venció. Y que nosotros estamos juntamente con Él ahí, como vencedores. Pero tenemos que nosotros vivir esa experiencia, hermanos. Por eso es que necesitamos pasar por el valle. Porque hay muchas cosas que nos impiden vencer todavía. Está nuestra carne, está nuestra alma, está que nosotros nos alejamos de la cruz. Por eso es que aquí, antes de pasar a este versículo, dice que me guiará por sendas de justicia, porque la oveja se quiere ir de la senda, se quiere ir, no quiere ir al valle. Tiene miedo la oveja de ir al valle. Y es lógico, todos nosotros tenemos miedo de pasar por una situación así. Nadie lo espera. Por lo tanto, tenemos que ser encausados. Pero que bendito el Señor que dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque sea oscuro, hermano, aunque sea difícil, aunque haya opresión, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Puedo a veces estar solo, pero nunca, puedo estar solo, pero nunca estaré solitario. Siempre estará el Señor conmigo, hasta que pase esa experiencia cristiana. Porque el Señor no nos da pruebas que nosotros no podamos soportar. Él nos da la salida, nos va a dar la salida. Tenemos que entregarnos, tenemos que doblegarnos, tenemos que humillarnos y decirle, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Haz lo que quieras de mí. Y ese es el camino fácil, por así decirlo, para que el Señor pueda tomarnos en sus brazos y llevarnos por ese valle de sombra. Muchas veces la oveja se rompe la pierna. Por eso dice la Escritura que Él iba a vendar la perna quebrada y la toma en sus brazos. ¿Qué es lo que pasa ahí? El pastor toma la oveja y la tiene aquí en sus brazos, cerquita, ¿cierto? La oveja puede ver los ojos del pastor, puede caminar en ese valle de sombra de muerte con el pastor, todo ese camino, tener una comunión más estrecha, más íntima. Así muchas veces quizás nuestra pierna ha tropezado y necesitamos, hermanos, que Él nos tome en sus brazos para caminar en ese valle. Nosotros por nuestras fuerzas no podremos. No podremos. Nos fracasaremos, hermano. Pero necesitamos humillarnos, volvernos a Él y que Él nos tome. Que reconozcamos que somos ovejas y necesitamos de Él. Quería decirlo, pero todos nosotros yo creo que hemos pasado por valles de sombra. Yo recuerdo cuando estaba en Temuco, estaba más joven, era más adolescente. Viví muchas veces valles de sombra, hermano, solitario. A pesar de estar en una familia cristiana, a pesar de ser creyente, de conocer al Señor, me di cuenta que no le conocía bien. Y muchas veces pequé y me metí más al fondo en mi precipicio y no buscaba ayuda en el Señor. Hasta que comprendí que tenía que volverme a Él, entregarme a Él. Y ahí pude experimentar, hermano, pude experimentar que el Señor estaba conmigo en ese momento. Y desde ahí en adelante puedo decir que el Señor ha sido victorioso en mí. De ahí en adelante puedo decir que esa es una victoria del Señor en mi vida
y puedo dar testimonio delante de Él que así ha sido. Oh Señor. Hay otra figura, no sé si ustedes la han escuchado, cuando se forman las ostras. Es un molusco que anda flotando en el mar, ¿cierto? De repente cae al fondo, ¿cierto? Y mientras se está formando la costra de la caparazón de las ostras, cae al fondo y se afirma una roca. Y ahí se le mete un filamento, algo, una basura, y empieza eso a generar que la ostra desde adentro empieza a generar una sustancia que se llama nácar, que es como carbonato de calcio, es una sustancia que va empezando a formar una perla por dentro, ¿cierto? Y eso puede durar hasta 4 años o más, la formación de esa perla. Pero es por dentro, en lo profundo de esa ostra. Por fuera pueden haber hasta 1000 capas microscópicas que no se ven, formando esa ostra. Por fuera se ve una ostra fea, de hecho a veces parece que son feas las ostras, pero está ahí aferrada a la roca, van las olas, está ahí aferrada, se está produciendo por dentro una perla preciosa. En ese sufrimiento se está generando vida. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, a nosotros en el valle de la sombra, de la muerte. Van a haber noches, pero va a salir la mañana. Si ustedes se fijan en el capítulo 22, hay una parte ahí del título que dice al músico principal sobre Agelet Sahar. ¿Ya? Y esto lo busqué así bien rápido nomás, pero tiene que ver la traducción, la sierva de la aurora. Y la figura de una sierva que espera que salgan los primeros rayos del sol para salir por la mañana saltando, buscando el agua, los pastos, saltando con libertad. Esa es la figura de aquí. Y es porque el Señor permitió que nosotros podamos salir victoriosos, alegres, porque el Señor pudo vencer en la cruz. Y eso es lo que el Señor está y quiere en nuestra vida cristiana, hermano. Entonces no temeré porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Qué es la vara y el cayado? La vara era una arma con punta, ¿cierto?, para defender de las fieras, de los enemigos. Y el cayado era para guiar, para apacentar. Eso es lo que la figura del pastor, del buen pastor. Y en el versículo 5 dice, y el versículo 6, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, hermanos, cuando nosotros pasamos este valle de sombra, el Señor tiene preparado una mesa para nosotros. Así como dice también que Él iba a preparar aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él dice que también prepara mesa en el desierto. El Señor nos espera ahí para darnos de Él, de su comida, de su bebida. Y a pesar de que hay angustiadores, a pesar de que hay huestes, potestades superiores, malignas, enemigos, porque cuando nosotros pasamos por esta experiencia, hermano, dice, ¿cierto?, que nosotros nos hizo sentar en lugares celestiales, ¿cierto? Y en esos lugares celestiales es donde Efesios habla que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las huestes celestiales, ¿cierto?, de los lugares celestiales. Entonces, cuando nosotros estamos en esa posición en Cristo y estamos avanzando en Él, nos vamos a dar cuenta que hay enemigos. Pero a pesar de eso, hermanos, a pesar de eso, Él nos prepara una mesa, diciendo, yo vencí, no temas a tus enemigos, yo los entregaré. Eso es lo que el Señor nos dice, hermano, en este texto. Y al final del versículo 5, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí ya la experiencia es mucho más abundante, porque lo que se hacía con el aceite era proteger la cabeza de la oveja, la nariz, porque las ovejas, en esa parte de las narices, las moscas afectaban las ovejas, ponían sus huevos y las ovejas no podían estar tranquilas. Y esa es la experiencia antes del Señor y en una experiencia antes de estar en esa tranquilidad y reposo. Pero cuando el Señor nos llena con su Espíritu Santo, cubre ese aceite en la cabeza y nos cubre completamente, es una protección, hermano, aquí, contra la carne, contra los parásitos, contra las moscas que quieren llevarnos nuevamente a pecar. Porque esa es nuestra vida cristiana.
es una lucha continua entre la carne y el espíritu. Pero el aceite, el Espíritu Santo, hermano, es lo que nos va a capacitar, nos va a ayudar para salir victoriosos, para vencer la carne. Y el último versículo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. En la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán. Es como que son dos perros guardianes o dos perritos de ovejeros que van atrás, ¿cierto?, del rebaño, siguiendo al rebaño atrás. Esa es una figura de la misericordia, el bien y la misericordia del Señor. Nosotros podemos ver nuestra experiencia hacia atrás y ver que el Señor ha sido misericordioso, que el bien ha estado con nosotros. Y que a pesar de que estemos pasando por sombras de valles y de muerte, Él está con nosotros. Y Él nos quiere llevar a buenos pastos, nos quiere llevar a aguas de reposo, pastorear nuestra alma, guiarnos, confortarnos, estar ahí en medio de la oscuridad para que nosotros podamos vencer, hermanos. Necesitamos, hermanos, experimentar esta vida, experimentar la paz que el Señor nos da. Solamente quería terminar con un texto en Juan capítulo 14. Hay una palabra que el Señor da a sus discípulos antes de morir. Y hay otra palabra que el Señor dice después de morir. El capítulo 14, verso 27 y Juan 20, 19. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el capítulo 20, verso 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Si se fijan, hermanos, lo que el Señor prometió antes de la cruz, de darles paz, aquí el Señor se lo estaba diciendo, ya resucitado, a sus discípulos que tenían miedo. Paz a vosotros. Posiblemente, hermanos, hemos estado pasando, quizás viviendo tiempos de miedo, de angustias, temores, por diferentes situaciones, familiares, personales. Pero esta palabra, hermanos, que sea un refrigerio para nosotros. Y no es por nuestras fuerzas, es por la gracia del Señor, es por el amor del Señor que nos tiene a cada uno de nosotros. Permita al Señor que este salmo pueda ser de bendición, no solamente a nosotros, sino que a otros también, que estén pasando por este momento. Y en la soledad, hermano, sin duda, si nosotros oramos y buscamos al Señor, Él se manifestará a nosotros. Y Él nos acompañará en todo ese proceso, hasta hallar nuevamente y empezar nuevamente el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Y entonces es como una espiral que va así, ¿cierto? Nuevamente tenemos que volver a pasar por ahí, porque la oveja nuevamente va a pasar por ese valle todos los años. Y cada vez va a haber una experiencia nueva, una experiencia nueva. Ya cada vez ese pasto va a ser un alimento más fuerte, esa agua va a ser un agua más profunda, ese valle quizás va a ser más difícil, pero ya habremos pasado por ese valle, por otro valle y otro valle. Piensa, hermano, en todos los valles que has pasado. ¿El Señor ha sido infiel contigo? ¿El Señor te ha desamparado en esos valles? Yo creo que no. Y Él lo seguirá haciendo, hermanos, hasta que le veamos, hasta que podamos contemplarle cara a cara. Y el Señor nos pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Amén. Recuerdo unas palabras de mi papá, disculpen que lo saque como ejemplo. Pero mi papá, me acuerdo, parece que el Dani también una vez, antes de fallecer, pedía siempre que cantaran una alabanza. Y no es tan conocida por nosotros, pero quizás alguno de ustedes la conoce, ¿cierto? Que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta.
faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y todo el rato repitiendo eso. Finalmente mi papá cantaba esa canción nomás. Yo me acuerdo que la última semana, los últimos meses, cuando ya estaba inconsciente, ya no nos reconocía a nosotros, se le veía en sus labios cantar eso. A nosotros ya no nos reconocía. Pero él ya estaba, hermano, pasando por los pastos del Señor. Esa es la experiencia que el Señor quiere que nosotros vivamos, hermano, aquí en esta tierra. No en el último día de nuestra muerte, todos los días. Y aparecerá el príncipe de los pastores, aleluya. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies y nosotros reinaremos juntamente con Él. El Señor les bendiga, hermano, a cada uno. Amén. Hagamos una oración, hermano.